Hola, buenas tardes a todos. Quería empezar, lo comentaba antes de subir, con un pequeño inciso. Estamos hoy ante un All Women Panel, que esto me parece que es muy destacable porque sigue siendo muy difícil encontrarnos con esta imagen en todo tipo de eventos. Y también quería agradecer y señalar el arduo trabajo que hacen nuestras compañeras, las organizadoras de este evento, para conseguir que cosas así puedan suceder, porque todavía es muy difícil conseguir que las mujeres participemos en estos sitios de opinión, que nos sintamos ¿no? capacitadas y valoradas para hacer estas cosas. Y me encanta moderar esta mesa. Creo que es la primera vez que me toca moderar una mesa en este tipo de eventos en los que somos todas mujeres, así que me pone muy contenta esto para empezar. Vamos a hablar de economía circular, vamos a hablar de muchas cosas. Economía circular, que es una cosa, ¿no? Son unas palabras que oímos mucho por ahí y que tengo la sensación de que no sé si todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Voy a pedirle a Carmen Avilés, como nuestra voz experta de hoy, que nos introduzca brevemente en estos dos conceptos sobre los que seguramente va a girar la conversación que vamos a tener hoy. Reutilización, circularidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, yo creo que del presente futuro. Es algo súper interesante. Cuando hablamos de economía, hemos de decir que es la satisfacción de necesidades ilimitadas con recursos limitados. Por tanto, estamos en un planeta que es un planeta. No tenemos posibilidad de generar más de lo que hay dentro. Y lo que tenemos que hacer es consumir mejor. Consumir para fabricar, para poder satisfacer esas necesidades de una mejor manera. Y ahí es donde entra la circularidad. Es, por así decirlo, la piedra filosofal que convierte todo en algo mucho mejor. Cuando hablamos de circularidad estamos hablando de todo el proceso. Desde el momento en el que alguien piensa qué quiere hacer, tiene que pensar si quiere consumir. Es el primer paso. Y a partir de ahí tiene que ir diseñando todo el proceso industrial, de consumo, de comercialización, de ocio, todo en función de cómo podemos hacer para consumir menos, reutilizando más, por ejemplo, o reusando, o reciclando. Y ya entramos en los distintos ámbitos en los que se encuentra la economía circular. Cuando hablamos de reutilización es cuando utilizamos algo de nuevas que ha sido creado previamente para lo mismo que estamos utilizando posteriormente. Es decir, vendemos una chaqueta en cualquier plataforma de segunda mano, estamos utilizando una nueva chaqueta reutilizándola. Eso es una fórmula muy interesante porque no incrementa la cantidad de energía que tenemos que incorporar en el sistema para cambiar el uso. Si hacemos un reusar algo, pues estamos yendo también esa línea. Si hablamos de reciclar, estamos incorporando energía adicional, por tanto, consumo de otro tipo de recursos para poder transformar algo en algo que nos sea útil para seguir produciendo. Por tanto, bueno, cuando hablamos de circularidad vamos a decir que es lo que tenemos que pensar todos desde nuestro más íntimo nivel hasta el nivel industrial, institucional, a todos los ámbitos. Y cuando hablamos de reutilizar es, oye, ¿podemos utilizar lo mismo para hacer otras cosas? Y ahí entra mucho pues, todo el sistema que tenemos de, por ejemplo, de recogida de residuos, si vamos a reciclarlos, si vamos a reutilizarlos y demás, porque eso hará que nuestra economía pueda ser más eficiente en ese sentido. Hablando de la gestión de los residuos, voy a preguntarle a Margarita, ya se los dije antes, pero lo repito, estamos aquí para conversar, con lo cual no hace falta que les pregunte todo el tiempo, podemos interrumpirnos y hablar. Pero quería preguntarte cómo ha cambiado, cómo crees que ha cambiado la gestión de los residuos en España en los últimos años. ¿Cuáles dirías que son los cambios más reseñables? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues la situación de la gestión de los residuos en España no es muy buena. O sea, yo creo que todos somos conscientes. Bien, es verdad que en lo que respecta a las cifras generales del total de residuos que generan todas las actividades económicas, los hogares y demás, respecto, por ejemplo, de 2004, pues sí que ha habido una reducción.
pero no nos engañemos, parte de esa reducción o las reducciones que ha ido habiendo en ese periodo desde 2004 hasta 2023 están muy vinculadas a las crisis económicas, ¿vale? Es por ello que el concepto de economía circular no está completamente embebido en todas las industrias y no está completamente interiorizado en todas ellas, porque si no, bueno, pues no seríamos tan volubles en cuanto a generación de residuos en relación con los efectos económicos. En cuanto al tratamiento a nivel global de todos los residuos generados en España, pues bueno, ahí estamos algo mejor. Todavía tenemos un 29% de residuos que van a vertedero y casi un 70% que están, bueno, un poquito menos de 70%, están destinándose a su valorización. En la parte de reciclado es un 55% y hay una valorización material con otro tipo de operaciones que es un poquito que llega a este 60%. Pero, sin embargo, en la gestión de los residuos municipales pues estamos mucho peor, ¿vale? Con las últimas cifras disponibles, que son las de 2023, España genera un total de 22,4 millones de toneladas de residuos, de los cuales, pues, no me refiero ya al tratamiento, sino se recogen de forma separada solo el 28%. El que se recojan de forma separada o de forma mezclada condiciona mucho al grado de aprovechamiento que podemos hacer de esos residuos. Teniendo en cuenta esas cifras, nuestra cifra de reciclado de residuos municipales está en torno al 46%, pero lo cierto es que la Comisión Europea, a partir de 2027, a nivel europeo, hay una parte de esos residuos que están incluidos en ese cómputo que no van a poder estar, que son la recuperación de la fracción orgánica de los residuos mezclados, de la fracción resto, ¿no? Entonces, nuestro porcentaje de reciclado pues, se va a caer casi 20 puntos porcentuales, vamos a estar en torno al 26%. Tenemos unos objetivos muy ambiciosos, o sea, en 2025 tenemos que cumplir el 55% de reciclado de los residuos municipales, en 2030 el 60% y en 2035 el 65%. Por lo tanto, pues, bueno, pues las cifras demuestran que estamos mal, estamos muy alejados. Yo creo que si me habéis escuchado en otros foros no he dicho nada nuevo, o sea, creo que es necesario trasladar que tenemos que hacer aún mayores esfuerzos. En esa línea, es verdad que desde 2020, que es cuando se empiezan a incorporar toda la normativa comunitaria, en España se han puesto encima de la mesa muchísimos instrumentos para mejorar la gestión de los residuos municipales. Se revisó la Ley de Residuos en España, aprobándose una en el año 2022, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, que es la primera vez que jurídicamente se incorpora ese concepto en un texto legal, porque a nivel europeo no hay ese concepto. Se revisan también otras normativas de desarrollo de esta ley. Se incorporan instrumentos obligatorios como recogidas separadas obligatorias de nuevos flujos de residuos. Todos habéis visto en las calles el flujo de biorresiduos, el flujo de textiles, los aceites usados, muebles y enseres. Se ponen también, y esas obligaciones no solamente se extienden a los hogares, sino también a todas las actividades de separar esos flujos de residuos. Y también se ponen en marcha nuevos instrumentos económicos. Esa ley contempla la famosa tasa municipal de gestión de residuos, que todos conocéis. Un poco polémica en algunos sitios. Que tiene como objetivo, por un lado, que el ciudadano sepa lo que le cuesta la gestión, porque no es un servicio gratuito, y tiene como objetivo tender a que esa tasa tenga un pago por generación y que pueda haber, bueno, pues o sea, aquellos ciudadanos que que hacen esfuerzos por separar mejor, por generar menos residuos, pues se vean recompensados en esa reducción. Es como una forma de acercar. Es el principio de quien contamina paga aplicado a los residuos domésticos. Pero no solo tiene ese instrumento, ¿no? Con ese instrumento le permite tener a las entidades locales también los recursos económicos suficientes para abordar los cambios que tenemos que acometer.
¿vale? Porque todas estas nuevas obligaciones implican bueno, pues costes económicos que tienen que asumir sobre todo las entidades locales, porque son las competentes en el tratamiento de los residuos. Se incorpora también otra figura, que es el impuesto al vertido, la incineración y la coincineración de residuos. Estas son operaciones que están en las últimas puestos de la jerarquía de residuos, que la jerarquía de residuos es un principio que tiene que gobernar y que es el principio inspirador de la economía circular, que es la prevención, preparación para reutilización, reciclado, valorización y eliminación. Ese impuesto tiene como objetivo que las opciones como el depósito en vertedero no salga económicamente más caro frente a opciones como es la preparación para la reutilización, la prevención, el reciclado. Ese impuesto, además, se establece para toda España, porque había comunidades autónomas que lo tenían, otras que no, con lo cual evitamos también un turismo de residuos entre comunidades autónomas que tenían residuos, o sea, que tenían el impuesto y que no lo tenían impuesto. Con eso, bueno, pues se empieza a incentivar también las primeras opciones de la jerarquía. Además de esos instrumentos, pues se han establecido mecanismos de trazabilidad para mejorar la gestión de los residuos. Se han revisado, se han puesto también encima de la mesa fondos Next Generation, fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar la gestión de los residuos en España. Por tanto, se han puesto encima de la mesa muchos instrumentos que antes no estaban, que tienen que permitir que España avance en una mejor gestión de los residuos. Bien, es verdad que tardaremos un poco en reflejarse esas mejoras, esos instrumentos en las cifras que he comentado antes, pero estamos en un punto en el que bueno, pues tenemos que pensar qué más cosas podemos hacer para mejorar la gestión de los residuos en nuestro país. En breve tendremos que volver a revisar la ley de residuos por bueno, normativa comunitaria que tenemos que incorporar, y será el momento donde habrá oportunidad para introducir nuevos instrumentos para seguir mejorando la gestión de los residuos en España. Da la sensación de que se ha intentado organizar y avanzar, además de aplicar normativa europea, claro. No sé si todavía falla un poco la conciencia o la voluntad desde el punto de vista individual, institucional, empresarial. Quería preguntarte, Raquel Sánchez, porque en Paradores justamente habéis desarrollado procesos para reducir al máximo, ¿no? la generación de residuos, y la industria hostelera tiene mucho papel en este asunto. ¿Cómo puede abordar una empresa hostelera la reducción del residuo orgánico? ¿En qué consisten esos procesos? Bueno, pues la verdad es que, en fin, yo creo que para nosotros como empresa hotelera, pero en cualquier caso, ¿no? Para cualquier empresa o agente que participa en el sector del turismo, es un reto, ¿no? Porque estamos hablando de un sector que es intensivo en el consumo y en el uso de recursos, pero a su vez también es una oportunidad, es una palanca estratégica, y yo creo que hoy en día cualquier empresa, y además en el sector del turismo, tenemos que ubicar y situar la sostenibilidad, pues como decía, como uno de nuestros pilares y una de las palancas estratégicas de nuestro negocio. Y dentro, ¿no? de ese concepto, ¿no? y de ese palabra que es la sostenibilidad, ¿no? Evidentemente supone también hablar de la circularidad en todo lo que hacemos, no solo además cuando hablamos del residuo, ¿no? y de la valorización del residuo, o qué vida útil le damos al residuo que generamos, sino, como antes decía y apuntaba muy bien Carmen, es cómo introducimos la circularidad en toda la cadena de valor. Para nosotros la circularidad supone plantearnos y analizar cómo compramos y dónde compramos, cómo producimos, cómo servimos, por ejemplo, nuestros alimentos, los productos, ¿no? que ofrecemos en la restauración, y al final cómo también gestionamos esa parte de residuos, intentando que sean los menos, pero si podemos, pues utilizarlos en nuevos ciclos, ¿no? o reaprovechándolos o reutilizándolos. Bueno, ¿eso cómo se hace? Pues bueno, intentando aterrizar todo eso en la práctica del día a día. Para hacerlo posible,
posible. Nosotros tenemos planes, ¿no? El Plan de Sostenibilidad 2025-2028, dentro del cual en esa vertiente ambiental, más ambiental, porque el Plan de Sostenibilidad pues toca muchas, ¿no? otros ámbitos, el social, gobernanza, transparencia, pero dentro del eje ambiental, de las 31 medidas o 31 proyectos que nosotros impulsamos, 15 en concreto tienen que ver precisamente con esa circularidad. ¿Cómo lo traducimos? Para poner ejemplos, para que no nos quede esto en abstracto. Pues bueno, ¿cómo aplicamos la ley de prevención del desperdicio alimentario, ¿no? y de la disminución de los residuos? Hace muchísimo tiempo que nosotros formamos a nuestros empleados, que intentamos también, ¿no? que nuestros proveedores, por ejemplo, sean proveedores de proximidad, porque eso nos permite ajustar mucho mejor las cantidades que compramos y, por lo tanto, reducir las mermas, los desperdicios, como también con los alimentos que nos puedan sobrar hacemos segundas elaboraciones, como también sensibilizamos a los clientes para que, ¿no? los invitamos a que los envases biodegradables se puedan llevar esos alimentos, esa comida que no han consumido, ¿no? y por lo tanto podamos traducir todo esto en el día a día de la operativa y del negocio. ¿Cómo también lo hacemos? Pues con planes y con proyectos de autocompostaje. Tenemos paradores, como por ejemplo el de Argómaniz, que hemos conseguido que tenga un huerto que se nutre de ese compostaje que vamos generando, y ahora hemos lanzado una licitación para que de aquí un año aproximadamente la mitad de nuestros paradores tengan proyectos de autocompostaje para que podamos reutilizar esos residuos en generar, ¿no? y que puedan tener cada uno de ellos o huertos o lo puedan, bueno, pues en fin, ¿no? puedan participar con otros proyectos de las comunidades, de los municipios en los que tenemos paradores para hacer proyectos de este tipo, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que el sector del turismo tiene mucho que decir. El sector también, la hostelería y la restauración, yo creo que está haciendo grandes esfuerzos, pero como siempre, ¿no? todavía hay que ser más ambiciosos. Y al final, bueno, de lo que se trata es de aplicar esa lógica, ¿no? de la circularidad que todos y cada uno de nosotros, y no solo nuestras abuelas, ¿no? porque a veces se dice, no, esto lo hacían nuestras abuelas, no, y nosotros también lo hacemos, ¿no? En casa todos intentamos, ¿no? pues ahorrar, ser eficientes en el consumo, ¿no? Bueno, pues aplicarlo esto a la lógica del negocio, a la lógica empresarial del turismo, ¿no? Yo creo que estamos haciendo grandes esfuerzos, pero todavía nos queda mucho por hacer, pero para nosotros, desde luego, es muy importante. No solo estamos hablando de una convicción, no solo estamos hablando de un imperativo porque nos obliga la ley, por ejemplo, del desperdicio alimentario, sino que, y quizá esto ahora lo planteamos, ¿no? en el debate, estamos hablando también de una cuestión de negocio. Es que esto también es rentable, también supone utilizar los recursos de una manera mucho más eficiente, ¿no? Por lo tanto, también es oportunidad económica. Sí, ahora podemos hablar de eso. Hablabas antes de envases y pensaba, justamente la industria hotelera y hostelera, una de las mayores resistencias que hubo a los cambios de gestión de los residuos fue la prohibición de la utilización de envases de un solo uso. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué tanto estamos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos marcado? Esta la suelto así y la que quiera, adelante. Bueno, yo creo que salimos. O si queréis, contesto yo Venga, del sector, así sí. cierro. Bueno, hubo resistencias, pero al final todo es posible, ¿no? Siempre es verdad que los cambios a veces, ¿no? pues suponen sacarnos, ¿no? de nuestra caja de la comodidad, ¿no? sacarnos de la caja, pero bueno, al final es algo que se ha demostrado que se puede hacer, ¿no? Nosotros hemos conseguido la eliminación al 100% de los plásticos de un solo uso en las habitaciones. Es verdad que todavía, ¿no? en lo que es la parte de alimentación, bueno, no es tan fácil
fácil porque, bueno, pues por temas de higiene, por temas de seguridad alimentaria, por cuestiones de conservación, no es tan fácil, pero bueno, seguimos buscando alternativas, ¿no? Yo creo que también dentro del sector de la producción, ¿no? de los embalajes, ¿no? También se están haciendo inversiones para poder ir sustituyendo estos plásticos de un solo uso. Pero es posible, realmente, si hay una voluntad, es posible, hay que invertir, es verdad, también hay que hacer una inversión, no nos vamos a engañar, pero como decía antes, ¿no? Yo creo que al final es rentable y los clientes valoran cada vez más estas cuestiones. Hay un nicho de clientes, de viajeros cada vez más que valoran ese factor diferencial, ese valor que atribuimos a nuestra experiencia y al producto que ofrecemos y que están dispuestos a pagar un poco más también. Yo voy a coger una de las cosas que has estado comentando por aquí, Raquel, el tema de la oportunidad de la inversión. Requiere también de resolver esa oportunidad o esas necesidades que pueda tener una industria, además que sirve de modelo tan cercano a cada uno de los consumidores, pues porque lo que tú ves en un espacio turístico lo puedes incorporar en tu día a día directamente. Pero lo que sí es cierto es que se requiere también de esa parte de investigación muy transversal, muy desde distintos puntos de vista para ver con qué otro tipo de materiales se puede utilizar o se pueden vertebrar y cumplir además esos requerimientos, sobre todo de higiene, de seguridad alimenticia y demás, con otro tipo de productos o bioproductos que sean reutilizables o que sean biodegradables o que no contaminen tanto como pueda ser el tema del plástico, que siempre lo tenemos como el elemento a destruir. Cumple un objetivo, es cierto, hay que investigar e innovar para encontrar las alternativas e incorporarlas. Y efectivamente, coincido contigo, es una inversión de futuro y de presente. ¿Cómo están esos objetivos? Bueno, pues Esta es la pregunta difícil. El tema envasado siempre es un tema muy polémico. Siempre las cifras de los datos de envases, bueno, pues siempre han generado mucha controversia entre unos y otros. Lo cierto es que en el ámbito de los envases, o sea, desde el año 97, que fue cuando se publicó la primera ley, pues claro, hasta el año 2022, que se publica una nueva norma, pues había estado en cierta manera, bueno, no se había avanzado lo suficiente, sobre todo en el ámbito de la prevención, ¿vale? En el ámbito de la prevención sí que tenemos buenas tasas de reciclado, pero en el ámbito de la prevención, de la reducción de la generación de residuos de envases, pues eso no era la gran asignatura pendiente. Tanto a nivel nacional, con ese Real Decreto que se aprobó en 2022, como a nivel comunitario, con un reglamento que se ha aprobado el año pasado, hay una apuesta clara por la prevención y por el fomento de la reutilización. La reutilización no es una, bueno, ya lo comentaste antes, es una forma de no generar residuos, ¿no? Y por lo tanto de reducir los residuos que estamos generando. Y la reutilización es uno de los aspectos muy polémicos, porque perdonadme, pero estoy segura que no habéis visto un envase reutilizable en los supermercados desde hace millones de años. Los consumidores no tenemos acceso a este tipo de envase porque, bueno, pues en un momento determinado la industria cambió de un envase retornable a un envase de un solo uso. Bueno, pues las nuevas orientaciones apuntan a que tienen que aparecer y hay nuevos objetivos de reutilización que afecta pues o va a afectar tanto a la distribución como a los fabricantes. Por otro lado, otro tema que también ha aparecido y que es muy controvertido, que es el sistema de depósito, devolución y retorno. Que yo aquí quiero intentar transmitir también un poco la diferencia porque en breve, bueno, en poco tiempo lo veremos en España. Y quiero transmitir mensajes para que la gente tampoco se confunda. El sistema de depósito, devolución y retorno es un sistema en el que cuando se compra un envase o un producto envasado, el consumidor, además del precio, va a pagar un depósito que luego se le va a retornar cuando devuelva ese residuo de envase, ¿vale? Bueno, esta forma de recoger residuos, que en realidad es una forma de recoger residuos, siempre ha estado encima de la mesa y ha sido muy controvertida.
Pues porque, desde los distintos sectores. La Ley de Residuos en 2022 adoptó una solución salomónica ante este debate que llevaba más de 15 años encima de la mesa, y es que si en 2023 no se cumplía un objetivo de recogida separada de botellas de un solo uso, de botellas de plástico de un solo uso, del 70%, pues se tendría que implantar de forma obligatoria, ¿vale?, ese sistema de depósito, devolución y retorno para los envases de bebidas, fundamentalmente. En 2024 publicamos ese dato, se publicó el dato de 2023 de recogida separada, que era un 43%, con lo cual se han puesto en marcha los mecanismos para activar ese sistema de depósito, devolución y retorno que tendrán los envasadores, los fabricantes de bebidas, junto con la distribución, de poner en marcha en el plazo de 2 años. Con lo cual, esto también, como decía, en breve espacio de tiempo, pues cambiará también el consumo de ese tipo de… Va a cambiar nuestra forma de Claro, comprar y la los devolución. productos Sí, que están envasados y que va a exigir tanto a la industria como a los consumidores. Claro, un esfuerzo. Un esfuerzo. Exacto. O sea, aquí el esfuerzo va a ser compartido, ¿no? O sea, vamos a tener que gestionar nosotros también ese envase, claro. devolviéndolo. Claro. Y ahí se nos va a devolver, Se nos va a devolver el dinero que hemos depositado, digamos. Previamente. Sí. Es una forma de recabar los residuos de una forma separada, van a estar mucho más limpios, o sea, va a permitir mejor tasas de reciclado con posterioridad, con lo cual también hay que pensar que las industrias se les están estableciendo obligaciones en relación con la incorporación de esos materiales reciclados en sus nuevos productos, es cerrar el círculo de esa economía circular, con lo cual también, pues eso permitirá tener acceso, o habrá más material disponible para los fabricantes para incorporarlo en sus nuevos ¿Y esto es productos. objetivo 2027? No, el objetivo, o sea, nosotros tenemos como Estado miembro objetivos de recogida separada de botellas de plástico, pues tenemos una directiva que tenemos que cumplir. En 2025 tenemos que lograr el 77%. Pensad que con el 2023 estamos en un 43%, por eso se implanta el SDDR, porque es una forma más fácil de poder cumplir esos objetivos. Y en 2029 tendremos que cumplir el 90% de recoger de forma separada esos residuos. Es verdad que luego en reciclado a nivel global de todos los envases estamos mejor, tenemos mejores tasas, pero pues es que hay que hacer un esfuerzo en recogida separada, si es que es lo que comentaba desde el principio. Al final es un poco esa situación. Es un cambio social. Es un cambio de paradigma. Es que la economía circular es un cambio de paradigma de la forma en la que producimos y consumimos. Y separamos los residuos, claro. Carmen, como coordinadora del máster de Economía Circular, ¿qué perfiles crees que está haciendo falta a España para hacer o para impulsar este cambio? Esa es buena. Pero yo creo que lo hemos estado comentando aquí. Buscamos, o creo que necesitamos, perfiles transversales que puedan abordar este reto que nos está proponiendo la economía y el abordar ese cumplimiento de necesidades, no solamente propias, sino también legislativas y demás, a través de distintos puntos de vista. Por tanto, pues lo interesante es mezclar perfiles para que podamos tener una visión mucho más global de los problemas realmente existentes, porque no son problemas que sean simples ni sencillos, sino que son problemas complejos que debemos entender en todo su espectro. Y para ello tenemos que tener profesionales que sepan qué preguntarse desde distintos puntos de vista, o a quién preguntar que tenga ese otro distinto punto de vista para poder dar respuesta. Para irnos así a perfiles concretos, pues obviamente estaríamos buscando expertos en sostenibilidad, pero que tengan un bagaje de ingeniería, por ejemplo. No solamente económicos, no solamente sociólogos, que también, porque necesitamos movilizar lo que decíamos. Bueno, los cambios sociales necesitan ser pensados antes, ¿no? Necesitamos que legisladores, fiscalistas, abogados, toda esa parte que genera el acervo legislativo,
conozca adecuadamente todos los procesos, por tanto se requiere que tengan esos perfiles. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar legislando solamente a lo mejor en la punición, en vamos a poner una tasa, un impuesto para que evitemos o para que el que contamine pague. Oye, ¿por qué no vemos otra forma o incentivamos de otra manera? A lo mejor por eso puede funcionar más fácilmente el que yo vaya y deposite mi envase porque voy a recuperar lo que he pagado adicionalmente. Efectivamente, estamos buscando además perfiles que entiendan de digitalización, de cómo incorporar esas nuevas tecnologías, y no tan nuevas, sino el cambio revolucionario que nos está viniendo encima con la inteligencia artificial para mejorar los procesos y reducirlos. Cuidado, teniendo en cuenta que toda la digitalización consume mucha energía y requiere de mucha agua, que no es un bien profuso, más bien extremadamente escaso. Entonces, tenemos que llegar a esos equilibrios. Decías antes la búsqueda de nuevos materiales. Efectivamente. De búsqueda de nuevos materiales, investigadores que analicen desde un punto de vista de la simbiosis o la biomímesis, es decir, que miren a la naturaleza y de ahí describan cómo pueden utilizar los procesos que la naturaleza ya tiene incorporados desde hace miles de años para poder sobrevivir e incorporarlos dentro de los procesos industriales o los procesos de consumo. Pero al final creo que el profesional que va a vencer o que va a tener un mayor futuro en este mundo, pues va a ser el que tenga distintos gorros y sea capaz de, con un espíritu muy crítico, afrontar esa resolución de problemas complejos. Decías antes, Raquel, que esto puede ser también una oportunidad económica para las empresas. ¿En qué sentido? ¿En qué lo ven en la experiencia real de paradores? Bueno, pues como decía antes, ¿no? Por una parte es cierto, ¿no?, que aportar en la prestación del servicio o en la experiencia que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, ¿no?, ese factor, ¿no?, de ser una empresa comprometida con el medio ambiente, con la sostenibilidad, es un valor, creo, que nos hace más competitivos y que además, como te decía antes, el cliente cada vez valora más. Pero después, hablando, ¿no?, y aterrizándolo a lo que es los números y la economía, es que lo vemos cada día en la operativa, ¿no? Antes hablaba de esa compra de proximidad que hacemos con los proveedores locales, que nos permite ajustar mucho más la compra y, por lo tanto, desperdiciar mucho menos y ajustar, en ese sentido, también pues los márgenes en la restauración, por ejemplo, que para nosotros supone el 45% de la facturación. Pero es que luego, además, también es una necesidad, y más vale que todos hagamos las inversiones necesarias para hacer posible que, por ejemplo, a la hora de hablar de nuestra dependencia a los combustibles fósiles, nos hagamos, ¿no?, las inversiones para depender menos de ellos y más de las energías renovables, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con un contexto geopolítico en el que, bueno, pues esas incertidumbres y la volatilidad del precio de los carburantes, de los combustibles, está haciendo, ¿no?, que nuestras cuentas de resultados puedan verse muy afectadas precisamente por eso. Es verdad que el Real Decreto que se aprobó el viernes pasado nos va a ayudar, ¿no?, a contener esa subida, pero la subida se va a producir de todas maneras, ¿no? Y, por lo tanto, que seamos capaces, ¿no?, de cambiar nuestra dependencia a esas energías renovables, pues desde luego que va a hacer de nuestro negocio, pues bueno, pues un elemento muy a tener en cuenta. En las inversiones que nosotros llevamos hechas en cuestiones de energías renovables y en materias de eficiencia energética, pues, por ejemplo, el parador de Tordesillas, que el año pasado acabamos una inversión muy importante colocando una caldera de biomasa en la cubierta, hemos conseguido ahorrar el consumo de gasóleo en un 50% y, por lo tanto, nuestra factura energética también en un 50%, ¿no? Y eso lo estamos traduciendo en facturas de energía y en facturas también y en ahorro también de la huella del carbono, que va asociado no solo también a la factura económica, sino también a la producción de CO2, ¿no? Por lo tanto, en fin, ¿no?, se traduce, ¿no?, en beneficio económico, pero es que, por otra parte, hay que estar preparado a eso, ¿no?, porque lo que nos viene por delante es más de eso, ¿no? Por lo
Por tanto, sí o sí, invertir en circularidad, invertir en planes de sostenibilidad, invertir en eficiencia energética, porque ahí va a estar la clave también de la sostenibilidad en términos económicos de nuestros negocios. Y la circularidad y la gestión de residuos se aplica también al tema de las energías limpias, ¿no? Porque España ha desarrollado increíblemente las energías renovables y uno de los últimos planes o proyectos financiados con fondos europeos es precisamente recuperar elementos ¿no? que se utilizan para captar estas energías renovables. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es lo que se puede recuperar de eso? Bueno, cuando tuvimos encima de la mesa los fondos Next Generation, en el Ministerio nos planteamos cuáles eran los sectores estratégicos que necesitaban mejorar su comportamiento en términos de circularidad. Ese es el germen del PERTE de economía circular. Además de subvenciones generales para todas las empresas, identificamos 3 sectores que eran clave en los que tenían que mejorar la sostenibilidad: el sector textil, el sector del plástico y el sector de las energías renovables. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hay un impulso a esas energías renovables, los instrumentos, los dispositivos que permiten avanzar en eficiencia energética van a generar residuos, y esos residuos, las placas fotovoltaicas, las baterías de litio, las palas de aerogeneradores y de los molinos eólicos, pues contienen muchas materias primas críticas que, como sabéis, bueno, pues ahora mismo hay también una normativa comunitaria que lo que pretende es garantizar el suministro de Europa en lo que respecta a las materias primas fundamentales. Bueno, pues teniendo claro que esos dispositivos, ¿no?, que utilizan las energías renovables contienen esos materiales, pues será necesario incentivar y prepararnos y tener capacidad suficiente para cuando se genere el residuo en España, ¿no? Porque ahora, bueno, pues a día de hoy tampoco hay tantas plantas de tratamiento. Y ese es el germen, por tanto, de estas ayudas que se acaban de conceder al sector de renovables, en el que se encuentran, pues por un lado, también la gestión de las placas fotovoltaicas, de los aerogeneradores y de las baterías de litio. Esa es la idea. Pero, como digo, el sector de las renovables, como cualquier otro sector, tiene que ir avanzando en términos de circularidad, porque al final, pues en el contexto geopolítico que tenemos, ya no solo energético, pero sino de materias primas fundamentales y críticas para avanzar en renovables, en digitalización, pues es importantísimo recuperarlo de donde lo tenemos ahora disponible nosotros, porque a lo mejor no tenemos minas o no tenemos esa accesibilidad, y lo que tenemos son los residuos, que son fuentes de esas materias. Y que se pueden reconvertir. Y se pueden recuperar. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Voy a hacer así un gesto de circularidad y volver al principio. Decías, no estamos bien. No estamos en la mejor de las situaciones. Les pido si podemos pensar en algo positivo, en una forma de intentar convencer o impulsar ese cambio social y esa responsabilidad empresarial de la que llevamos hablando todo este tiempo. ¿Qué podemos hacer o qué le podemos decir a los consumidores, a la gente en sus casas y también a los responsables institucionales y a las empresas para impulsar este cambio? Bueno, yo creo que tenemos que repensar las cosas, todos desde nuestro ámbito en el que estemos, ¿no? Los productores, pues pensando en cómo fabrican, cómo consumen y pensando en lo que ocurre cuando consumimos en el producto al final de su vida útil. Los consumidores y los ciudadanos tenemos que pensar, pues tanto a la hora de consumir también, si se necesitan todas las cosas que tenemos, y en cuanto a la hora de separar los residuos, porque bueno, creo que tenemos que pensar, y probablemente esté muy manido y lo habéis oído en muchos sitios, ¿no?, pero el planeta es finito y
no tenemos recursos al nivel Se acaba a nivel de crecimiento de población y todo el mundo quiere tener pues cierta bienestar, pues no hay recursos para sostener ese crecimiento, ¿no? Con lo cual pues tenemos que repensar mucho y ser conscientes y sensibles, no solamente para ahora, sino también para el futuro. Carmen. A ver, yo parto del concepto de innovación. Tenemos que ser innovadores. Y ser innovadores es hacer las cosas, las que sea, de una manera diferente. Distinta. Y en ese hacer las cosas diferentes e innovadoras, pues lo que estamos haciendo es detectar oportunidades que nos van a venir bien para ser sostenibles. Y entiendo que la sostenibilidad es poder disfrutar durante mucho tiempo, tiempo infinito, de lo que queremos disfrutar ahora. Es decir, si no tenemos esa visión innovadora, difícilmente vamos a seguir estando como estamos o mejor. Me quedaría con eso. Muy bien. Raquel. Y bueno, pues yo creo que un poco me quedo con lo que decía también y comparto lo que decía Margarita, ¿no? Es decir, oye, yo creo que hay que hacer un esfuerzo increíble en sensibilizar a todas las personas que intervienen en un proceso, ¿no? Del tipo que sea, y en el caso de paradores y en el caso del turismo, pues como decía antes, ¿no? Los clientes, los trabajadores, los proveedores, que yo creo, ¿no? que cada vez, ¿no? Son más conscientes de esta necesidad y bueno, yo quiero pensar que podemos ser optimistas, ¿no? Yo creo que estamos en un país que tiene, ¿no? muchos atributos y muchas capacidades para confiar positivamente, ¿no? en que la sostenibilidad realmente va a ser, ¿no? el motor que va a impulsar esa nueva economía, y también pienso que las generaciones que vienen, que empujan, los niños, los jóvenes, cada vez, ¿no? son más conscientes de que el planeta que tenemos es uno, que no tenemos recambio y que por lo tanto lo tenemos que cuidar. Bueno, y que este cambio no se sienta como un castigo, sino como una oportunidad. Claro. Bueno, nos quedamos con esto. Muchísimas gracias a todas. Creo que ha sido muy interesante y gracias a todos los que están ahí mirando y seguimos con las jornadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.